Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal hoy desde la oficina porque les voy a contar todo el camino o la historia de cómo empecé acá en Teramot y cómo terminé aprobando las normas de seguridad para las que me contrataron, que entré para certificar o para sacar, que son las SOC 2. Muchos no lo sabrán, pero además de las famosas ISO 27001, hay otras normas de seguridad. Hay muchas y muy variadas. Están las GDPR, que son para cualquier proveedor que quiera adentrarse en la Unión Europea. Están las IPA, que son para servicios de salud. Y también están las SOC 2. Las SOC 2 se piden mucho para ser proveedor de empresas estadounidenses. De hecho, son unas normas que, por lo que yo noto, son muy enfocadas a empresas que tienen su infraestructura en la nube. Entonces, justo, ese era nuestro caso. Yo entré en julio de este año, en junio de este año, de hecho, y apenas entré tenía una tarea muy clara. Una era sacar las SOC 2 y otra era certificar las ISO 27001. En el video de hoy le voy a hablar de cómo fue y qué problemas fueron apareciendo, qué tuve que ir descubriendo en el camino, qué servicios tuve que ir comprando o proveyéndome de terceros para poder llegar al punto de ahora en el que, si bien todavía no tenemos el certificado final, ya está en trámite y ya tenemos el draft de aprobación. Así que básicamente ya están aprobadas. Cuando entré, en realidad teníamos un facilitador de compliance ya contratado, pero no teníamos nada hecho ahí. O sea, digamos, si vos entrabas al facilitador de compliance, que en este caso es Vanta, un facilitador de compliance, para los que no sepan, es como una ayuda de checklist para ver qué cosas tenés que tener para que cuando te hagan la auditoría te sea más fácil tener todo el día, digamos. Es como una checklist que se actualiza inteligentemente, que mide, por ejemplo, el nivel de tu infraestructura, controles, mira que no te falten ciertos documentos, todo eso lo tenés que ir subiendo a la página y lo tenés que cumplimentar en la página, pero lo que detecta el facilitador de compliance es eso, es como una checklist de todo lo que tenés o todo lo que te falta. Y en ese momento nos faltaba absolutamente todo. Digamos, no estaban las policies hechas, o sea, vos tenés que tener cierta parte de documentación y cierta parte de test automáticos. La parte de documentación es, por ejemplo, las políticas de seguridad, la documentación de los empleados, los contratos y los NDAs y los LCAs, toda esa parte tenés que tenerla bien documentada y subida a la página para que después cuando el auditor venga pueda sacar toda la información de ahí o vos se la facilites si la tenés, no sé, compartida en un Drive o en lo que sea. Y por otro lado tenés los controles de infraestructura. Entonces, como les digo, en las SOC 2 y en las normas ISO también y en muchas de las normas de seguridad que se certifican, vos tenés dos grandes paralelos: la documentación y los tests. Los tests son una suerte de controles técnicos en los que vos podés no tener un facilitador de compliance que tire los tests, pero sin embargo de alguna forma tenés que acreditar que das esa seguridad de la información en tu infraestructura. Entre los que nos tira Avanta hay muchos que son, por ejemplo, backup, tener alarmas configuradas en AWS por consumo o por storage, y muchos de esos se consideran test técnicos, digamos. Esas son cosas que vos tenés que ir a subsanar. De hecho, si vas al Avanta, esta parte aparece como engineering, como cosas que tienen que hacer los ingenieros. Y después la parte de documentación, que también es lo que hace un encargado de seguridad, pero que es más toda la parte de tener completo, no sé, el organigrama, de tener todos los NDAs firmados, de tener, bueno, el reporte del pentesting, que ya vamos a llegar a eso. Cuando yo entro, como les digo, de esto no había absolutamente nada. Lo bueno es que Vanta es una plataforma que te guía bastante desde cero. Entonces, nada, yo sabía que había ciertas cosas que había que complementar, pero no sabía bien ni en qué orden ni cómo me convenía hacerlas, porque muchas de estas cosas requieren review. O sea, después de un tiempo alguien más tiene que venir a revisarlas. Entonces, yo empiezo a ver que de hecho tenía un montón de políticas que tenía que armar, que no existían, y muchos otros tests que nada, yo me acuerdo del primer día que vi que tenía que sacar la SOC y digo, bueno, ¿cuántas cosas pueden ser? Y literal, había 180 controles y había que sacar 130. Digamos, de documentación no había absolutamente nada. Y de lo poco que sí había, eran los tests automáticos que justo por buenas decisiones de infraestructura o de casualidad, daban en positivo. Lo bueno es que había un poco de documentación que había quedado de un intento de sacar las ISO 27001. Así que no empecé de 00, sino que tuve que agarrar todos estos documentos de ISO 27001 que encima se estaban certificando con otro facilitador de compliance en español. Entonces lo primero que tuve que hacer fue traducir todo.
de lo que había, traduje todo. No era tanto igualmente, había muchas cosas que todavía tenía que ir a buscar, o tenía que recuperar, o sacar de los lados, o crear yo. Entonces así empieza mi jornada. Literal fueron desde que empecé, en junio, hasta ahora que estamos en enero, fueron casi todos los meses. Después me surgió otro proyecto que es más de ingeniería de software, que fue hacer como la capa de servicio de la empresa, que bueno, que ahora tengo un poco de responsabilidad, tengo bastantes responsabilidades con eso, pero cuando empecé me dedicaba completamente a sacar la SOC 2 y fueron literal meses de grindear y de estar ahí tratando de sacar otro documento y ver qué nos falta y contratar servicios, porque esa es otra. No había ningún tipo de controles. Estaba tipo lo que AWS te hace automático, pero ni siquiera activado nada, ni el Work Duty, ni el Vulnerabilities, ni el Inspector, y eso es natural porque antes que yo entrara en la empresa nunca habían tenido nadie que se dedique a seguridad, de ninguna forma. Entonces, nada, lo primero que hice fue ordenarme, literal. Tenía muchas tareas que hacer y si bien Banta tiene una parte que es como un mini roadmap que es para hacer las políticas, y eso fue lo primero que saqué, después ya quedaba a la buena de Dios, digamos. Tenía que decidir yo mismo mi camino. Así que empecé con lo que yo ya conocía. Yo venía de trabajar en servidores on-premise, entonces lo primero que hice fue, vamos a contratar seguridad para los endpoints porque veo que lo pide y tenemos que buscar una para proveer esto lo más rápido posible. Seguridad para endpoints, para los que no estén familiarizados, es todo lo que usar como control antivirus, todo lo que te asegura el compliance de todos los dispositivos de los empleados. Entonces nosotros tenemos algunas computadoras que son COD y otras BYOD, o sea, algunos lo traen los empleados y otras las da la propia empresa. Entonces, en las de la empresa me di la libertad de colocar absolutamente todos los controles y en las de los empleados los que ellos quisiesen, más captura de pantalla certificando lo que no estábamos controlando. Porque en cada uno de los dispositivos, por ejemplo, tiene que tener encriptación de disco, contraseña y screen lock, o sea que la pantalla se bloquee después de cierto tiempo que no está en uso. Tienes que tener alguna especie de antivirus, cualquiera, y alguna especie de manejador de contraseñas. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros usamos Bitwarden. Y en el caso del antivirus, nosotros usamos Bitdefender. Entonces, una vez que después de tener algunas reuniones con mi CTO de ese momento para contratar estos servicios, nada, empezó la parte más de controles técnicos. Entonces, yo en ese momento todavía no la tenía muy clara con AWS, entonces lo que hice fue sacarme la certificación de Cloud Practitioner. Literal, esa certificación me la habré sacado en 3 o 4 semanas de estudiar absolutamente todos los días a full. Me compré un curso en Udemy y empecé a meterle porque nada, tenía que certificar seguridad sobre servicios que no sabía ni qué tenía que activar ni cómo funcionaban. Yo, como les digo, venía de trabajar todo on-premise. Entonces, todo esto de la nube pública me agarró un poco de sorpresa. Porque incluso en VPS, o sea, en nubes privadas, sí tenía cierto manejo de la consola, de los servidores y demás. Pero traducir eso al dominio AWS, que son todos estos servicios, que encima tienen nombres rarísimos como EC2 o S3 o Buckets. Entonces, toda esta parte me agarraba un poco desprevenido. Entonces, si quería alguna suerte de compliance sobre esto, tenía primero que dominar el dominio del lenguaje. Así que así empieza mi primera parte. Yo tenía las políticas hechas, yo tenía estos servicios de tercero comprados, que eran los Endpoint Security y el Password Manager. Lo obligué absolutamente a todos a registrarse. De hecho, en la oficina anterior había un pizarrón que yo completaba tipo con los nombres que faltaban registrar. Entonces algunos me hacían renegar y tenía que como que insistirles para que se registren y confirmar, porque de hecho vos tenías que certificar que absolutamente todos estuvieran implementando los controles. Entonces ese era como otro obstáculo. Por suerte no somos tantos, entonces, o no éramos tantos en ese momento. Entonces, nada, de ir agarrándolos de a poco, todos lo fueron certificando. Después cuando entraban nuevos era más fácil, porque apenas entraban lo primero que hacía era tipo firmar las políticas, mirate el video del training, que es de una llama, ese video es excelente. Instala esto, instala aquellos, pasar captura de esto, hacer el segundo factor acá, hacer el segundo factor allá. Entonces, al toque entrada ya me despachaba esa parte. Pero eso es por el lado de los controles técnicos de usuarios. Después, tener los controles técnicos que son sobre la propia infraestructura. Para eso, al final del video vamos a hacer una breve charla con el DevOps, que Facu ya lo habrán visto en otro video del canal, para que él les cuente un poco las cosas que tenía que hacer desde Terraform. Terraform, para los que no sepan, es una forma de manejar infraestructura como código. Entonces, nada, yo a veces levantaba servicio para ver si cumplía con ciertos tests
y eso a él le hacía drift. Drift es la diferencia entre el código de la infraestructura y lo que realmente está implementado. Entonces tenía que meterse, actualizar eso, después teníamos que hacer algunos controles juntos. De hecho, muchos tickets los tuvimos que sacar juntos, así que eso considero que interesante hablarlo con él, que lo veía más del otro lado. Pero en general, la mayoría de tests consistían en tener ciertas alarmas configuradas, en tener ciertos backups configurados, en tener alguna especie de sistema de intrusion detection, o sea, de detector de detección de intrusos, en tener el firewall bien configurado, en hacer diagramas de red, eso es más documentación, pero tener bien claro qué tenés en la red, qué gateways estás exponiendo, si tenés una IP pública que se pone a internet, que no tenga puertos abiertos, que la única forma de entrar a tus stages sea a través de VPN. Entonces, todos estos que se llaman controles técnicos de ingeniería de infraestructura son muy importantes que cuando lo llevas a cabo, lo documentes bien. Y yo, por ejemplo, en mi caso, como hay algunos que tengo que tirar periódicamente, como levantar ciertas alarmas, me hice un repo que se llama AWS Remediation Scripting. AWS Scripting se llama, de hecho. Tiene una parte que es de Implementation, que es la que usa Fackwell DevOps, y después está la de Remediation, que es la mía. Ese repo, o sea, mi parte del repo está totalmente enfocado en hacer scripts con Python, con el SDK de AWS que se llama Boto3, para poder solventar todas estas vulnerabilidades de infraestructura que nos iban pasando. Entre medio pasó algo que fue para mí como medio un hito para mí, el hecho de haberlo hecho y haber probado haciendo esto. No en el sentido de que fue algo muy extraordinario, sino que fue como un antes y un después en cómo yo conseguía los repos de la empresa. En ese tiempo, Bantra pide que, además de activar el control de infraestructura sobre AWS, que eso tenía que dar un rol para que vea y pueda ver todos los controles de infraestructura, tuve que activarle qué repos podía haber de GitHub. Y en el medio también tuve que activar el Dependabot. El Dependabot, para los que no sepan, evalúa dependencias que pueden o no estar deprecadas dentro del repo, y si encuentra una vulnerabilidad sobre una dependencia que está deprecada, te lo notifica en forma de una alerta. Entonces, cuando yo hago esto, creo que antes de esto nunca había metido todavía, digamos, no sé, llevaba ya medio mes o un mes en la empresa y no había metido ni una línea de código en el repo. Estaba bastante entretenido con mis tareas de seguridad y documentación, pero ya se acercaba el punto en el que tenía que empezar a ver. Yo ya había leído un poco los repos, había leído un poco, metido un poco mano, en el sentido de que había hecho pruebas locales, lo había levantado local, pero yo no había tirado ni un commit, ni nada, ni a DER, ni a ninguna rama. Entonces, cuando activo el Dependabot, me empiezan a salir alertas de que muchas de las dependencias que teníamos en los repos principales estaban deprecadas o que tenían vulnerabilidades con exploits públicos ya publicadas como CVEs o como CWEs. Entonces, lo que tuve que hacer fue que mis primeras PRs fueran estos security cores, se llaman, a actualizaciones de seguridad, que no generan cambios en el código ni de funcionalidades, pero que están pensadas para hacer updates que mejoren la seguridad de la aplicación web. Entonces, acá empieza como medio mi etapa como seguridad en el código. No fue los únicos cambios de seguridad de código que metí a lo largo de mi instancia hasta certificar la SOC 2. De hecho, en la etapa del pen testing, si vieron el video que se llama Red vs Blue o Ataque vs Defensa, ahí cuento bien cómo fue la experiencia del pen testing y las cosas que tuve que subsanar desde el código. Pero para no meterme mucho en la charla técnica, les voy a decir que, bueno, que principalmente lo que tuve que modificar como seguridad en código fue la autenticación, que eso siempre tiene problemas cuando vos haces una implementación propia y no usar de la dependencia de OAuth o de algún proveedor tipo Log2 o OauthZero, que son proveedores que te ahorran todo el código de autenticación para que no lo tengas que manejar y mantener vos. Que siempre son problemáticos porque mal implementados un token JWT te puede causar que haya vulnerabilidades en tu código. Y es algo muy común, de hecho, si vos ves las OWASP 10, que son las 10 vulnerabilidades más comunes de web, la mayoría son por errores de implementación en la autenticación. Entonces, ya estaba en este punto en el que había metido una PR de código, pero no había terminado de meter código en sí que fuera de seguridad. Fue muy interesante este experimento de meter mi primera PR porque yo nunca había trabajado con un código por el que hubiesen pasado tantas manos. Entonces, nada, lo de las dependencias estaba claro. Yo
cambiaba el número de las dependencias, hacía pruebas locales para ver que todo funcionase y eso estaba todo bien. Ya tiraba el pull request. Pero después llegó la parte en la que teníamos un problema donde estábamos manejando mal los access token y los refresh token. De hecho, no teníamos refresh token y estábamos exponiendo las claims. No los quiero aburrir de nuevo con la chava técnica, pero principalmente tratar de mejorar un código que vos mismo no escribiste es una experiencia que todo dev o todo desarrollador va a terminar pasando y que la primera vez es como bastante traumático, porque decisiones que vos no tomaste, tenés que ponerte los pantalones y tratar de solventarlas. Entonces yo tenía que ver cómo él había pensado la implementación de la autenticación y tratar de encontrar los puntos en los que era vulnerable para asegurar poner un refresh token, para asegurar que se comprobase cuando entrabas en las distintas rutas. Entonces nada, tuve que tocar el router un poco, tuve que ver cómo estaba implementado el JW token, qué claims tenía. Entonces todo esto me llevó a entender bastante el repo de la web app, que el repo de la web app es de la aplicación web propiamente dicha de Teramod, y me ayudó un poco a ponerme ya un poco más con la arquitectura de cómo estaba hecha y entenderlo un poco más. Más allá de haber leído el repo, cuando ya empezás a meter features y a ver más cosas, te empieza a cerrar mucho más. Cuando termino esa etapa, que meto estos refresh tokens, yo sigo avanzando con la documentación. En ese momento hubo un momento en que quedamos muy pocos engineers. Ahora por suerte somos un montón. En ese momento éramos muy poquitos. Así que nada, tuve que también ponerme a ver un poco los demás repos y ver con lo que podía ayudar. En ese momento no tenía tanto contexto, entonces nada, yo trataba de aportar lo máximo con las tareas de seguridad y por suerte incluso en esta situación pude seguir avanzando a un buen ritmo. Llegan épocas que son muy claves en la historia de la implementación de la SOC y fue el pentesting. El pentesting pasa en un contexto donde ya muchos de los controles estaban on point, o sea, ya estaban check de que estaban bien, y mucha de la documentación yo la había hecho desde cero, armado desde cero, viendo cómo estaba hecha el AWS y tratando de darme cuenta de cómo estaba organizado y viendo el repo de infraestructura y leyendo un poco qué módulos o qué componentes importaba. Cuando llego a ese punto, ya tenía una cantidad de documentación importante, ya subida, y si bien no revisada por los auditores, ya más o menos furada. Y también tenía toda la parte de test automáticos, lo máximo que podía hecho. Que no eran todos, pero eran los máximos que yo podía. En ese tiempo también levanto una web que sigue activa, que se llama docs.teramod, que tiene archivos de documentación para que los auditores vean que exponemos nuestras políticas públicas, que exponemos un Terms and Conditions, unos términos de servicio públicos, y un Help Center, y un estado de la API. Entonces, todo esto que te piden que lo tengas para transparencia de cómo funciona la organización, sobre todo si expones algún servicio estilo SaaS, como hacemos nosotros en este momento, nada, tenés que tenerlo habilitado para que la gente vaya a ver que no sé, que no se haya caído. O si tienen alguna duda, o un canal para whistleblower. Whistleblowers son como gente que, no sé, está sufriendo algo y quiere confesarlo y demás. En este caso son muy pocos para usarlo realmente, pero nada, son cosas que tenés que igualmente ir a implementar. Y yo más que, porque también puedes desactivar test o desactivar documentos, pero yo más que desactivarlos simplemente, por más de que seamos tan pocos como para usarlos, prefiero tenerlo para cuando crezca más o para escalar, digamos. Toda esta parte cuando creo esta aplicación con DocuSign, un código open source que Facebook mantiene, documento todo, expongo todos los links, los pego en la documentación. De todo esto ya habían pasado meses, digamos. Ya ahora, decirte, con todo lo que pasó de los tests, de yo adecuándome a la documentación, de que quedamos pocos engineers, para este mundo ya estamos en octubre, digamos. O sea, hace unos pocos meses. Y surgió la necesidad de buscar un pentester. Teníamos varios nombres en la lista, de hecho elegimos a Faraday, que tengo un video con Gaby, que es el Head of Security, y también tengo un video contando cómo fue la experiencia, como les digo, y lo nombré antes. Pero la experiencia del pentesting, si bien ya la cuento en el otro video, fue bastante intensa para mí. Porque todas las cosas que ellos me destacaban como vulnerabilidades, yo las tenía que ir a cubrir y a subsanar dentro de la web app. Así que era una especie de seguridad del código, pero muy intensiva. Salía esta vulnerabilidad, yo iba y la parchaba. Entonces, para el final del sprint ese, ya teníamos los green test, donde me decía, sí, flaco, todo lo que te dije que estaba mal, lo corregiste y ahora está bien. El tema es que fue bastante crunch, porque, nada, yo quería sacarlo rápido, entonces cada vez que aparecía algo, iba, probaba, le hablaba
a Dani, que era el pentester, entonces él me decía sí está o no, no está. Entonces tenía que volver a probar y volver a probar y volver a probar. Y de hecho así introduje algunos bugs que después en el futuro volvieron para atormentarme, pero que tenía que sacar rápido porque estábamos en el marco de un pentesting, digamos. El green test quería hacerlo en el mismo espacio de tiempo. Entonces no me podía permitir retrasar tanto eso. Así que incluso sabiendo que iban a insertar bugs, con mis correcciones decidí hacerlas y asegurar esas partes del código. Después, más adelante, me tuve que poner a corregir esos bugs. Pero eso es otra historia, digamos. Dentro de la SOC ya teníamos el pentesting hecho, la mayoría de controles funcionando y en green, digamos, y teníamos la mayoría de documentación. Ya con el reporte de pentesting, casi que ya teníamos todo. Ahí empieza otra parte que fue bastante intensa, que fue que ahí, por esa época, nace la idea de Teramotalef. Teramotalef es la capa de servicio que me encargaron construir y que tuve que diseñar de cero. Entonces, coordinando mis tareas de seguridad de SOC 2, tuve que empezar con el diseño y la implementación de Teramotalef. Que eso va a dar para otro video completamente. Pero siguiendo el camino de la SOC 2, constantemente me encontraba con la piedra en el zapato, que era tener que ir a corregir las vulnerabilidades que saltaban tanto del lado de AWS como del lado del código. Entonces, nada, encontraba una vulnerabilidad del Dependabot. Tenía que ir, tirar un parche. Subir el parche que estaba en Dep, o sea, tenés tres ambientes. Dep, que es el que vos usás para probar, desarrollo. Staging, que es como el ambiente medio. Y producción, que es el que ven los clientes. Sacaba un parche para Dep, subía con un cherry pick o con un hotfix a staging y lo subía a PRD. Porque tal eran cosas que iban a tener que quedar para futuras versiones. Así que subirlo lo más rápido posible me servía porque nosotros, el scope de la auditoría era sobre producción. Así que cualquier cosa que se mergeara, que no fuese, o sea, que se agregara, que no fuese a producción, medio como que la auditoría no le hacía nada, no le servía. Tenías que llegar a producción. Así que a veces tiraba hotfix directo en PRD, a veces iba a Dev, lo subía a Staging y lo subía a PRD. Y nada, y en ese ida y vuelta se me fue casi un mes tratando de llevar los controles al 100. En algún punto de noviembre llego los controles al 100. Y ahí dije, listo, vamos a hablar los auditores. Habíamos hecho 2 o 3 reuniones con auditores meses atrás y nos decidimos por uno, que ya sabíamos todos los datos, el precio, todo. Entonces nos decidimos por uno y ahí empieza otra etapa que fue bastante de crunch. De hecho, si ven el Jira en la empresa es tipo SOC 2 ronda 1, que ya esto era la etapa de auditoría. SOC 2 ronda 2, ahora es personal. SOC 2 ronda 3, y una foto de Rocky siendo cagado a palo por Herman Drago. Y nada, muy gracioso, pero el hecho es que en el ida y venida con los auditores también había un montón de cosas que tuve que hacer incluso después de hora, en el sentido de que la primera vez que me pidieron evidencia, destacaron 48 puntos que tenía que corregir. Y dije, no, se me atrasa un montón la línea de tiempo de auditoría, me voy a poner a hacerlo una noche. Me acuerdo que ese fin de largo justo, yo me quedaba en Rosario y dije, chau. Me senté a las 8 de la noche y literal, me levanté de la silla a las 5 de la mañana. O sea, además de que ya había trabajado en el día, pero dije, nada, me voy a poner a sacar esto. Así que, nada, a las 5 de la mañana totalmente destruido. Me quedé con un amigo en Discord que me ponía música, por suerte, se le rebancó. Un abrazo grande, Chapu. Pero posta fue como... Nada, yo quería, lo hice porque quería realmente. Podría tranquilamente haberlo hecho en horas de trabajo, pero quería sacarlo lo más rápido posible. Y quería sentarme y sacarlo una vez. Así que esa noche creo que de las 48 habré sacado 42 o 43 y me quedaron 5 sueltas que saqué al otro día. Eso fue de jueves a viernes porque, como les digo, era feriado. Y ese sábado que saco las últimas 5, plac, le mando un mensaje, un mail a los auditores, listo, saqué las 48 siguiente. Vuelvo a tener otras reuniones, me destacan, no sé, 10 más. Saco esas 10, eso ya en el mismo día o la misma noche, no me llevaron tanto tiempo. Última reunión con mi auditora, que se llama Josna, y me dice, bueno, te quedan estos 5 puntos, sacalos y ya estás. Los saco. En el medio, ya estamos en diciembre, ya estamos casi en Navidad, se van de vacaciones. Queda un solo vago en la oficina de los auditores, me dice, te lo voy a revisar y vamos a ver. En la primera semana de enero yo me voy de vacaciones y me llega el tipo el viernes que me estaba volviendo, draft report aprobada.
nada, era una alegría total porque es algo por lo que literal, para lo que me contrataron y por lo que trabajé un montón de tiempo. Entonces, si bien no es el reporte de auditoría final, ya tener el draft aprobado es la certeza que necesitaba para decir ya está. Ya cumplimos con la timeline porque es perfectamente probable que también lo desapruebes. Ya lo aprobamos, queda nomás toda la parte administrativa de, nada, corregir un par de cosas legales, esas cosas, pero ya el laburo más grande estaba hecho. Después de mucho grindear y muchos meses y trabajo, lo terminé consiguiendo. Cuando entré, yo pensaba que era una tarea sin duda titánica, o sea, yo sabía que me iba a llevar un montón de tiempo. De hecho, nunca lo había hecho antes, no había certificado nada antes. Así que esa experiencia me sirvió un montón. Todo, desde la charla con los auditores, que la verdad que fueron muy copados conmigo, hasta comprar todos los servicios de terceros y manejarme todo esto solo, la verdad que me hizo crecer un montón como profesional y aprendí un montón en el camino. De hecho, nada, sobre todo básicamente, además de Facu, que me ayudó con la parte de los controles técnicos y esa implementación, básicamente yo fui el único involucrado en esas certificaciones. Así que bueno, ahora vamos a hablar un poco con Facu y después vamos a hacer la última conclusión. Bueno, ya llegamos a la segunda parte del video, que es la charla con Facu. Facu es el DevOps de la empresa. De hecho, muchos de los procesos que eran los controles técnicos de ingeniería me terminó ayudando a hacerlos él. Pero antes de continuar, les quería contar que hoy me llegó el mail del Final Report. Así que nada, ya lo que había dicho antes que teníamos el dato de aprobación, ya en realidad las tipo 1 ya las tenemos aprobadas. Así que nada, eso totalmente me alegró la mañana. De hecho, después vamos a mostrar en cómo se ve la primera página del reporte. Pero bueno, vamos a echarlo con Facu. Bueno, Facu, la primera pregunta que me parece que es como lo que la mayoría no concibe cuando piensan en unas normas de seguridad es, ¿vos qué te imaginabas que eran, digamos? ¿Vos qué pensaste que tenías que hacer para probarlas? Del lado de los controles técnicos, digamos. Bueno, mira, justamente yo tuve la particularidad de vivir una experiencia similar en el laburo anterior, pero con la particularidad de que se hizo sobre una consultora la auditoría. O sea, nos estaban auditando a nosotros yo pasé por la parte interna, digamos, la auditoría interna, y lo que yo me imaginaba en ese momento era lo que terminó siendo, que es una auditoría es siempre un proceso bastante estresante y, y de bastante laburo. Justo en una consultora es bastante distinto a lo que nosotros hicimos porque nada, la mayoría de las cosas eran documentación, procesos, procedimientos que había que tener todo documentado para cualquier momento que te venga un auditor y te diga, decime cómo haces este procedimiento, y vos lo tenés que ir a buscar y lo tenés que tener escrito, lo tenés que tener, claro, bien presentado. No me tocó vivirlo, digamos, en carne propia, pero sí en mi equipo donde laburábamos y nada, sé que les consumió mucho tiempo y que fue bastante estresante. Fue similar de este lado, pero desde otra perspectiva. Claro, te entiendo. O sea, ya tenías como ya habías tenido una probada de cómo era una auditoría de normas de seguridad. Lo que quería aclarar también es que Teramot, a diferencia no es una consultora, de hecho, es una empresa de producto. Así que bueno, esto por ahí tenés que ajustarlo un poco porque nada, toda la infraestructura te pertenece. No es que estás dando servicio a la infraestructura de otro, sino que además de documentar los procesos, tenés que documentar tus activos, tus assets. Y la infraestructura es una de esos porque te pertenece a tu lado. Ahora, una pregunta que me parece clave y que la mayoría se hace cuando piensa en lo de las normas. ¿Vos dirías que esta obligación de montar las normas a nivel de la infraestructura, de los servidores, fue algo que te frenó tu desarrollo, fue como una traba en el camino, o algo que al final del día decís, no, bueno, esto me ayuda a mejorar la arquitectura? Y un poco de las dos, más tirando a mejorar la arquitectura, obviamente. Pero bueno, siempre hay momentos, como decía, o sea, la auditoría certificar es estresante y requiere un montón de laburo, de tickets que van saliendo cargados de sprints que quizás tienen otras prioridades. Era, pero bueno, uno siempre si sabe poner las prioridades sobre las cosas, en este caso había momentos donde la SOC 2 era acelerar, acelerar y sacar todo rápido. Había otros momentos que era, bueno, estábamos haciendo otras cosas, entonces lo dejo para después. Eh, si uno sabe poner esa prioridad, nada, no fue un camino tan complejo.
pero bueno, sí fue demandante, digamos. Hubo un montón de cosas que se tuvieron que hacer a lo largo de varios meses. Pero bueno, ahora al final del día, teniendo la certificación, sí puedo decir que nuestra arquitectura en la nube está mucho mejor y mucho más segurizada que antes de comenzar, digamos. Ahora, una pregunta que para mí también es interesante. La fricción entre lo que yo te pedía y lo que vos tenías que hacer, que fue no lo que dijiste de priorizar y demás, ¿la sentiste mucho? ¿Fue como algo que, nada, tenías un enfoque o tenías que asegurar ciertas cosas y tuviste que detenerte a hacerlo de la auditoría porque no, cuando estás en el proceso del alignment, eso no puede esperar, digamos? No, fricción, la verdad que no sentí. O sea, yo creo que fue bastante ameno el proceso, más que nada por la comunicación que tenemos nosotros. eh, y bueno, la confianza que tenemos, si algo tiene que salir ya, uno decide, yo te lo hago, si se puede esperar, lo hacemos esperar. Pero la verdad que fue bastante ameno y no lo sentí, no sentí esa fricción, por suerte. Eh, bueno, eso. Bien, hay algo interesante, de hecho lo nombré antes en el video. Nosotros tenemos lo que se llama infraestructura como código. En Terraform, digamos, a nivel de código, como ya de lo que dejabas en el repo que después se montaba para tener ese snapshot de la arquitectura, de la infraestructura. ¿Vos dirías que se hicieron muchísimos cambios para probarlo, que no fueron tanto a nivel de código, sino cosas transversales al código? No, sí, hubieron bastantes cambios en el código porque justamente el enfoque que nosotros tenemos con la infraestructura es todo es infra como código. Todo pasa por Terraform en nuestro caso, que es la herramienta que usamos, y tratamos de evitar, digamos, tocar a mano en la consola de la nube, en este caso AWS, las cosas te van pegando. Entonces, cada modificación, cada recurso nuevo, cada cosa que se debía modificar en la arquitectura, sí o sí requería un laburo, un trabajo a Terraform. eh, y nada. Sí, eso es interesante. O sea, infraestructura como código no es la única forma de hacer infraestructura, pero haber elegido esa forma, ¿para vos fue más fácil para certificar, más difícil? ¿Cómo la sentís también como en el día a día de la mantenibilidad, de la escalabilidad? No, en ese sentido, más fácil y obviamente mucho mejor práctica en la industria ya. Bueno, eso, usar infra como código es un estándar hoy en día en las empresas y se hace mucho más sencillo porque a mí lo que más me gusta de Terraform y de la infra como código es que justamente el código de tu repositorio es la documentación de toda tu infraestructura. Entonces, cada modificación que había que hacer, si había que configurar alguna policy o algo, todo estaba documentado ahí adentro. Entonces, no es que tenés que ir navegando en la consola de AWS y fijarte la policy, que todo lo ves dentro de tu propio código. Entonces, si vos entendés tu código, con una simple mirada puedes entender tu infraestructura. Bien, eso es súper interesante. O sea, pensar en el hecho de que nada, que el propio código te sirve como cosa productiva y encima como documentación es como el mejor caso posible. ¿Qué fue para vos lo más pesado de todo el proceso, digamos? Si tuvieras que definir algo que decir, nada, esto si no lo hubiésemos hecho, hubiésemos ahorrado tiempo y nada, y fue como también qué cosas te jodean a vos mentalmente de tener que mantener todo al día en ese sentido. Y sinceramente había algunos tests, vos creo que lo comentabas antes en el video, que como que en sí no tenían mucho sentido con la arquitectura de infraestructura que teníamos nosotros. Por ejemplo, configurar algunas alarmas sobre algunos servicios que escalan verticalmente y horizontalmente incluso, como que no tiene mucho sentido configurarle cuando se pasa de cierto umbral, por ejemplo, una base de datos de memoria, si esa memoria va a escalar. Entonces, y esos controles te los levantaba ahí el Facilitar de compliance. para el saltero de compliance. eh, y bueno, había que ver ahí en cada momento si o justificamos por qué desactivamos ese test o lo hacemos igual para que dé en verde
y, bueno, pasar. Entonces, una de esas cosas, nada, requería un poco no era tan así, hace este ticket y lo completaba, sino que había que analizar un poco si valía la pena en cada caso hacer lo que nos estaban pidiendo que hagamos. Claro. ¿Y qué es lo que más tiempo te llevó, digamos? Vos dirías que el tiempo que te robó de cada sprint al tener que meter alguno de esos tickets que te caían, o la última parte que fue la que ya estamos en la auditoría en sí, que tuviste que reunir mucha evidencia de golpe. No sé si hubo un momento así de demasiado volumen de tareas. A mí el ticket que más me gustó hacer y que creo que fue el que más mejoró nuestra infraestructura es la segurización de la web que tenemos nosotros. Pasamos de estar corriendo nuestros servicios en una instancia de EC2, una máquina virtual pelada, corriendo npm ahí adentro, con todo. Pasamos de eso, que tenía puertos abiertos por todos lados, donde necesitábamos los puertos abiertos para poder desplegar los recursos. Eh, Pasamos de eso a una arquitectura containerizada, digamos, donde cerramos los puertos que no debían estar abiertos, que bueno, era una de las vulnerabilidades que teníamos en la infraestructura. eh, y mejoramos, digamos, el procedimiento de CI/CD, el deploy de los nuevos cambios de código a nuestras instancias. Lo mejoramos muchísimo y lo hicimos mucho más seguro, digamos. Esa fue, creo que la tarea que fue en sí un ticket de Javi, del facilitador de compliance, pero fue creo que lo que más demandó tiempo y creo que también lo que más mejoró en ese sentido nuestra Navitu. Completamente, completamente. Y, digamos, como DevOps, ¿qué le dirías a alguien a otro DevOps que tiene que afrontar esta parte de las notas? Digamos, ¿qué consejo le darías ahora que ya pasaste el dolor de haberlo certificado? Nada, que se lo tome con tranquilidad, que es algo que es un poco estresante, pero no es nada que no se pueda completar. Eh, y bueno, repito lo que decía antes, que se sepan poner las prioridades en cada sprint o en cada iteración, es lo clave, porque si en el negocio te dicen que sacar la SOC o la certificación lo antes posible, eh, vos vas a tener que hacer todo tu esfuerzo y dejar todo de lado para sacar los tickets de esos. Pero si el negocio te dice que hay otras prioridades y que la certificación puede esperar o quizás no estás en una fase digamos, Sí, ya en la evaluación en sí. en la evaluación, podés atacar otras cosas. Entonces, nada, no es volverse loco y sacar todo, sino que, bueno, ir viendo y priorizando las tareas es lo más importante para mí. Bien, ese es un excelente consejo. Yo a otro Valen que certifique que sea no en este caso el DevOps, sino el analista de ciberseguridad, yo diría que lo afronte ordenadamente. Digamos, que cuando tenga que ver toda esta cantidad de tests medio desesperante en la que tenés 130 cosas que te falten, que faltan absolutamente todos los documentos, de nuevo, que no te desesperes, pero sobre todo que el ataque es ordenado. Ya va a terminar saliendo. Si vos lo haces ordenado, no hay chance de que no salga. Pero bueno, es una cuestión de no dejarte domar por la cantidad de tareas pendientes, tratar de vos agarrar esa complejidad y transformarla, y ir sacándole a poquito, sacándole capas, sacándole capas. Es un proceso muy largo y que requiere como mucho grindeo en ese sentido. Vos tenés que estar constantemente iterándolo y probablemente haya cosas que había resuelto y que se vuelven a romper, pero termina saliendo. Es como por pura iteración, en algún momento vas a llegar al punto en el que estás en el 100%, que fue cuando nosotros ahí tuvimos la evaluación. Bueno, gracias Facu. Ahora voy a hacer la despedida, así que nada, ya habiéndolo aprobado, me parece que pensando también en nosotros como, no solamente como objetivo personal, yo la verdad me lo tomé como un objetivo personal completamente, y haberlo sacado, nada, literalmente me alegró el día, y probablemente sea como dentro de que empecé a trabajar, uno de los hitos más grandes de trabajo. Y nada, fue también gracias a vos. Así que nada, te quería agradecer. Y
Bueno, nada, esto, hasta acá el video de hoy. Eh, el jueves pasado hicimos el primer directo y probablemente mañana, este viernes, hagamos otro. Si quieren más videos con Facu hablando un poco de temas de DevOps o si quieren hacer algunas preguntas en los comentarios, yo no tengo problema ni de invitar a otro directo o de hacer un video completo hablando de DevOps. Después de todo, a mí me parece que es una de las áreas en la que más trabajo hay, en la que no muchos desarrolladores saben o aspirantes a entrar a IT saben que se pueden profundizar y que nada, requiere un montón de conocimientos y es como esas áreas como Ciber, que en realidad son una capa que se compone de un montón de otras áreas, pero nada, me parecería súper fructífero hacerlo. De hecho, hay mucho de seguridad en la parte de DevOps. Sí, Fue el concepto de DevSecOps que se le agrega a la parte de seguridad y hay un montón de cosas para hablar y cosas para que incluso tenemos que nosotros implementar. Así que sí. No, esa sería buenísima. Bueno, gracias Facu y hasta acá el video de hoy. Les mando un abrazo, gracias si llegan hasta acá y nos vemos en la próxima.